Son las... ¿qué hora es? Las 9:35. Supone que yo debería saberlo, pero uno está pendiente de tantas cosas. Estábamos aquí súper entretenidos conversando con nuestro siguiente invitado, a quien saludamos, que es invitado entre comillas, porque ustedes lo pueden escuchar prácticamente todos los viernes a las 12 del día en el programa de nuestra Facultad de Ciencias, Conciencias y Educación. Nos referimos precisamente al decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Raúl Morales. Decano, muchas gracias por estar acá y bueno, por poder conversar sobre ciencias y sobre el país y sobre la universidad en este ratito. No, gracias a ti, Patricio, por la invitación y justamente conversar algunas novedades que han estado ocurriendo en los últimos días, digamos. Sí, quiero partir por algo que es una celebración, ¿no? Porque se cumplen 60 años de la Facultad de Ciencias. Es probable que dentro de la Universidad de Chile se tenga o tengamos más clara la evidente importancia que esto tiene. Pero como sabemos, decano, esta radio y estos medios de comunicación son escuchados por mucha gente, la mayoría en rigor, que no pertenecen a la comunidad de la Universidad de Eso Chile. Por sí. lo tanto, hay que explicarles por qué es importante para el país una fecha como esta. Bueno, habría que partir recordando de que en el año 65, 1965, la Facultad de Ciencias se crea por decreto del Ministerio de Educación, cuando todavía las universidades eran 7, ¿ya? Y la Universidad de Chile era la principal universidad pública del país. Y las facultades se creaban por decretos ministeriales. Y en ese contexto, entonces, la Facultad de Ciencias pasa a ser la 13ª facultad de la Universidad de Chile y se hace algo inédito en el país, crear no una facultad con fines profesionales, en lo que se entiende profesión como el acto de generar profesiones que tienen un desarrollo liberal, ¿no es cierto? Medicina, derecho, arquitectura, etcétera, sino que una facultad destinada a formar científicos que requería el país. Y ese fue, yo diría, una de las grandes obras señeras que hizo el rector Juan Gómez Millas, ya en los años 50, cuando él fue ministro de Educación, de proyectar la creación justamente de un fondo especial para que las universidades pudieran desarrollarse en el campo de la investigación y tuvieran infraestructura apropiada. Ahí parte todo este desarrollo que finalmente culmina, como te decía, en el año 65 con la creación de la Facultad de Ciencias, donde confluyeron académicos de distintas facultades que hacían ciencia en veterinaria, en agronomía, en medicina, en ingeniería, etc. Sí. Y llegaron a constituir entonces esta primera facultad científica del país y que después de la Facultad de Ciencias fue permitiendo, con ese ejemplo, crear otras facultades a lo largo de todo el Chile, digamos. Sí. Y en ese sentido nos consideramos como la primera facultad madre de las que vinieron, porque muchos de nuestros egresados, ya hemos egresado más de 1000 científicos en el país, todos estos egresados fueron yendo a contribuir a las distintas universidades regionales, hoy día a las universidades privadas, y en ese sentido, digamos, la huella que ha dejado en estos 60 años la Facultad de Ciencias, hoy día con 9 carreras científicas, porque no solamente tiene las 4 clásicas con que partió de licenciatura en química, física, biología, matemáticas, sino que después desarrolló el área ambiental. Sí. Las primeras carreras ambientales en el país se desarrollaron en la Facultad de Ciencias, facultad que genera entonces las carreras de químico ambiental, biólogo ambiental, ingeniero en biotecnología molecular con todo el desarrollo de la ingeniería genética, y finalmente nos hicimos cargo de las carreras de pedagogía científica para apoyar justamente la educación escolar tan traída a menos, digamos, en estas últimas décadas. Sí, aprovechemos de explicar, porque la definición genérica de ciencias, decano, es amplia, ¿no? De hecho, en la misma Universidad de Chile tenemos la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, ¿no? O la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. La Facultad de Ciencias, sin palabras agregadas, dentro de la Universidad de Chile. Aprovechemos de contar, ¿no? ¿Qué disciplinas abarca? Sí, ¿Cuáles son sus orientaciones de investigación principales? Sí, hay que entender que históricamente la ciencia se separó de las humanidades, yo diría, después del desarrollo del campo filosófico de los griegos, ¿no? Que todo era el ámbito filosófico, el saber, ya por el arte de saber,
Y posteriormente, con la aparición de los primeros estudios científicos, Galileo Galilei, ya en los años 1500, empieza a aparecer la ciencia como una disciplina humanista, digamos. Y de ahí que entonces se hace esta dicotomía de ciencia, filosofía y de alguna manera la ciencia empieza a tomar un espacio de lo racional. Y de ahí que posteriormente entonces muchas otras disciplinas que se fueron aproximando a una racionalidad empiezan a tomar el nombre de ciencia. Y entonces se habla de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de las ciencias de la ingeniería, o sea, todo lo que se ha ido ya racionalizando empieza a tomar el nombre de ciencia. Pero cuando hablamos de la ciencia pura, digamos, absoluta, estamos hablando de las disciplinas fundamentales del conocimiento, como la física, la química, la biología y la matemática, que en algunos casos se considera como un área media filosófica por el tema de la lógica y por lo tanto es yo diría, un área todavía más compleja de comprender. Pero normalmente se asocia como una disciplina científica producto de que las matemáticas son fundamentales para entender y racionalizar las otras ciencias. De ahí que viene el nombre entonces de que esta es una facultad de ciencias sin apellido, pero que está concentrada fundamentalmente en las ciencias naturales. Sí, hay algunos hitos que son importantes para la facultad, pero que lo son para el país. De hecho, justo, y después le voy a preguntar sobre eso, decano, pero todo el tema de la observación de lo que está fuera de nuestro planeta está en una cierta controversia coyuntural, pero es una disciplina fundamental, me atrevería a decir, más aún en los tiempos que corren, decano, para el futuro de la humanidad, ¿no? Hay quienes especulan que la humanidad tiene que buscar un futuro eventual, incluso fuera del propio planeta. Y ahí entonces es donde surge este Centro de Estudios Cosmológicos, profesor Jaime Rosler Bonsi, si me permite leer muy brevemente, que va a promover la colaboración, además está esto multidisciplinario, ¿no? Físicos, matemáticos, biólogos, químicos y filósofos, ¿no? Con el objeto de avanzar en la comprensión de la evolución cósmica y las condiciones para la vida en otros planetas. Bueno, esto usted nos dio la primicia en el último programa de la temporada anterior, ahí el viernes 31, a las 12 y tanto. Lo anunció, decano. Hablemos de esto. ¿Para qué y de qué manera esto va a contribuir a un país que no nos olvidemos nunca, es la capital mundial de la observación del cielo? Bueno, efectivamente, durante estos 60 años hemos ido incursionando en una serie de áreas complementarias a lo que podríamos decir la cosmología. Porque cuando hablamos de cosmología estamos hablando del estudio del cosmos. Y el cosmos es todo el universo, ¿ya? Y eso de alguna manera viene a responder o intentar responder las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho siempre respecto del ser humano, ya qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y eso ya desde la época de los griegos, la cosmología tuvo un desarrollo a través de lo que llamamos la cosmovisión, ¿vale? Es decir, cómo interpretamos la creación del universo, cómo las religiones empiezan a tomar fuerza en dar una descripción e intentar de alguna manera dar una satisfacción a verdades que se plantearon de una manera, yo diría, más bien perspectiva religiosa, pero esa cosmovisión ha venido persiguiendo el espíritu del hombre por siglos, hasta que ya aparece la formación científica con los estudios ya que se empiezan a dar fundamentalmente en el Renacimiento y posterior a él, en la época de las luces, digamos, ¿no es cierto? Y eso hace entonces que la cosmología pase de ser una cosmovisión a ser ya la búsqueda de interpretación científica. Y entonces empiezan a aparecer los grandes pensadores científicos como Newton, como Einstein, que vienen a revolucionar el concepto de qué es el universo, cómo nace el universo, y aparece entonces la gran teoría del Big Bang. Y entonces, junto con la teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad general que establece Albert Einstein, empiezan a aparecer entonces conceptos de cómo entender nuestro cosmos. Y de ahí que entonces la cosmología empieza a tomar mucha fuerza, siendo hoy día probablemente, yo diría, la disciplina de la moda a nivel mundial,
¿ya? En donde la cantidad de recursos económicos que se han invertido en tener centros de observación, como los que hay en Chile, observatorios, ¿no es cierto?, para ver las estrellas, para ver las galaxias, etcétera, y lo mismo en distintos otros ámbitos. En el hemisferio norte hay también una gran variedad de centros dedicados a la observación del cielo. Después toda la implementación tecnológica satelital, donde están ahora los observatorios, los telescopios satelitales que tienen una capacidad también enorme de sacar información, ha llevado a que entonces la cosmología cada vez empiece a tener mayor cantidad de datos duros y se ha ido transformando entonces en una ciencia que yo diría fundamental para el conocimiento humano. Y eso hace entonces de que la cosmología vaya capturando espacios, y obviamente la Facultad de Ciencia, como una facultad dedicada al conocimiento, a la naturaleza, ¿no es cierto?, empieza a surgir gradualmente en los últimos 30 años con estudios de diferentes investigadores, y hoy día más de 20 doctores nuestros están dedicados a distintos aspectos de la cosmología que podemos llamar filosófica, la cosmología física, la cosmología de la evolución, ¿ya? Y cómo esta evolución también ha llegado a tener este ser humano que es capaz de preguntarse, bueno, si yo estoy hecho de materia, ¿cómo es que yo puedo darme cuenta que existe un universo? Y entonces empieza a decirse, bueno, este universo está hecho para que nosotros lo entendamos, y empiezan a aparecer entonces todas estas grandes interrogantes que están canalizando esta necesidad de tenerlo como disciplina fundamental en un espacio que es la Facultad de Ciencias. Sí, decano, el proyecto INA, que ha generado tanta reacción, recordemos, lo decía más temprano a propósito de las declaraciones de la rectora y del Premio Nobel de Física, el profesor Reinhard Genzel, que estuvo esta semana en nuestra universidad. Un proyecto que tiene por propósito extraer el llamado hidrógeno verde, porque no es verde, no es verde de color, es una analogía en el sentido de que sería menos contaminante que otros, ¿no? Pero a pocos kilómetros del Observatorio Paranal y de otro observatorio en construcción. Sí. Le quiero pedir la opinión sobre eso, pero también una reflexión respecto a cómo conciliar las distintas actividades en el territorio, que es una pregunta más profunda, ¿no? Sin duda, ahí se ha generado, digamos, por así decirlo, un nudo de desarrollo tecnológico, porque efectivamente por muchos años en el hemisferio sur se fueron buscando zonas aptas para poder inspeccionar el cielo. Ahora, la gracia de nuestro planeta es que el hemisferio sur, en el cual nosotros estamos ubicados, mira hacia el centro de nuestra galaxia, a diferencia del hemisferio norte, que mira más bien hacia afuera de la galaxia. Y eso hace entonces que nuestros observatorios puedan tener una densidad de estrellas gigantesco para observar y estudiar. Y por otro lado, no podemos perder de vista de que el desierto de Atacama es un desierto que está pegado al borde costero, pero un borde costero con un cordón montañoso muy alto, de 2.000 a 3.000 metros de altura, lo que hace que la nubosidad propia del mar no logre penetrar hacia el desierto, sino que más bien a baja altura cuando ocurre, y por lo tanto estos observatorios que están sobre los 2.000 metros tienen cielos despejados prácticamente el 95% del año. Por lo tanto, son zonas muy prístinas en la calidad de los cielos. Como es desierto, son zonas muy oscuras, y lo que nosotros tratamos de capturar es la luz en la noche. Por lo tanto, cualquier reflejo de luz que venga de la tierra, del suelo, obviamente va a impactar en la calidad y en la, podríamos decir, finura con que se determinan estos haces de luz, sí, que vienen del resto del universo. Ahí, decano, yo tengo una cosa que me preocupa. Me preocupa como... Bueno, no quiero usar esa retórica de algunos periodistas que se ponen demagógicos, pero voy a hacerlo así. Me preocupa como chileno, como ciudadano chileno. Que es que si uno tiene una conversación entre dos personas que pueden incluso no ser decanos, no ser periodistas cualquiera, y uno dice, oye, nosotros tenemos el Observatorio Paranal, ¿no? Que es uno de los epicentros de la actividad astronómica mundial. Y hay unos señores que quieren instalar una planta de hidrógeno verde a 10 kilómetros. Es obvio que esa planta no se tiene que instalar. Es como es de una obviedad tan radical que yo creo que nadie se atrevería a discutirlo. Pero parece que para la institucionalidad no es tan obvio, porque resulta que sí ocurre
Y lo que está pasando ahora es que hay una comunidad científica que con justa razón reacciona. Incluso la Cancillería está pidiendo que la institucionalidad reaccione, pero es una reacción, po. Entonces, no opera el sentido común en el punto de partida, sino que hay que reaccionar para restituir el sentido común. Y eso es lo que a mí me preocupa y que le quería preguntar, porque es probable, se lo pregunto muy hipotéticamente, que algo nos esté diciendo como país. Sí, mira, esto tiene que ver, yo diría de alguna manera también, cómo ocupamos nuestro territorio. Entonces, obviamente, la ocupación del territorio tiene que ir definiéndose en base a lo que el país debe desarrollar y quiere desarrollar. Efectivamente, ha tomado décadas los estudios de instalación de estos observatorios, porque no es lo mismo en Australia, que está en el hemisferio sur, que instalarlos en Chile, porque las características geográficas, topológicas, hacen que de Chile sea, por naturaleza, el país más privilegiado para la observación de los cielos, ya, como te decía, particularmente mirando esta gran cantidad de estrellas que conforman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y por lo tanto somos afortunados, diría yo, de tener esta territorialidad que nos permite esta instalación de los mejores observatorios del mundo. Sí. Entre Antofagasta y la cuarta región, digamos, segunda, tercera y cuarta región, son los cielos más prístinos, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, es natural que allí se quiera a nivel mundial seleccionar esos territorios para observar el universo con preguntas fundamentales que le interesa a toda la humanidad. Ahora, por otro lado, es la zona minera o es la zona de mayor producción de energía solar que puede tener nuestro territorio. Y obviamente son, yo diría, ambas actividades que confluyen en un territorio que les es común para los fines de ambas actividades, una actividad científica y una actividad industrial. Sin duda que desde el 2010, cuando se empieza a plantear en el país la importancia de ir cambiando nuestra matriz energética a una matriz menos contaminante y contribuir al planeta en bajar la cantidad, ¿no es cierto?, de CO2, que es el gas de calentamiento global, el generar hidrógeno verde, como tú bien decías, es sacar del agua el hidrógeno con electricidad, pero con electricidad solar. Y por lo tanto, como es una electricidad limpia, generamos un combustible hidrógeno que a su vez es un combustible limpio, porque cuando el hidrógeno se transforma para liberar la energía en vapor de agua, el vapor de agua no es un contaminante. Claro. Entonces se forma con energía solar y después cuando entrega su valor energético, lo entrega sin contaminar el medio ambiente. Por eso es que se habla de un hidrógeno verde como apellido, digamos, para darle esa connotación que es amigable con el medio ambiente y nos protege de no generar más gas de efecto invernadero. Pero claro, ese es un gran proyecto de desarrollo nacional, incluso puede ser mundial, porque las exportaciones y todo lo que generarían riqueza, obviamente es algo que el país sopesa. Y entonces ahí empieza la competencia de qué pesa más, si el conocimiento científico mundial o el conocimiento y uso industrial de un bien que le va a ayudar a la población, al país, etc. Por eso que ahí está la diplomacia, está la discusión política, económica, el ver entonces qué otros territorios del norte de Chile es adecuado poder instalar una planta de este tipo, de modo que no entren en competencia, sino que más bien entren en un uso apropiado del territorio. O sea, el orden y la planificación territorial evidentemente, indudablemente permite conciliar y no tener que decir una cosa en vez de la otra. Exactamente, que es que cuando se superponen territorialmente. Sí, y eso fue lo que finalmente trajo acá a Chile a Reinhard Genzel, Premio Nobel de Física en el año 2020, junto con Andrea Ghez, Andrea de Estados Unidos, California, y Reinhard de Alemania, que junto con Roger Penrose recibieron el premio Nobel porque ellos hicieron un descubrimiento fabuloso, que fue demostrar que en nuestra galaxia estaba el principal black hole, como se llama en inglés, el hoyo negro, ya masivo, supermasivo, ya que
va atrapando las estrellas en el centro de nuestra galaxia, ¿ya? Y las va atrapando y las va consumiendo, y entonces hoy día se sabe que todas las galaxias tienen en su centro un gran black hole que permite entonces toda una dinámica de movimiento y de generación de vida, porque al final de cuentas el hecho de que existan las galaxias como son da origen a las estrellas como son, y las estrellas dan origen a los planetas como son, y los planetas dan origen a la vida. Conocemos solamente vida en este planeta, en el nuestro, no conocemos vida en ningún otro planeta, pero ahí está de alguna manera todo el desarrollo y potencial científico, tecnológico y yo te diría filosófico que nos anima a seguir pensando en realmente como humanos que somos, qué es lo que somos y Sí, hacia dónde vamos. Bueno, daría para seguir hablando toda la mañana de decano, pero usted tiene que ir a ser decano y yo tengo que seguir siendo director. Pero además, todos quienes nos están escuchando saben que en poquitos segundos viene con ustedes Antonella Esteves con el semáforo. Decano, muchas gracias por haber venido. Bueno, te agradezco la invitación, sí. Patricio, y solamente decirle a nuestros auditores que quienes quieran seguir los avances y desarrollo de lo que es este Centro de Estudio de Cosmología, vayan a nuestra página web de la Facultad de Ciencias y poder generar las interacciones necesarias. Muchas gracias, decano. Bueno, nos vamos, ya viene Antonella, sigan en la compañía de nuestra Radio Universidad de Chile y por supuesto nos reencontramos con el Radio Análisis a las 13 horas con la conducción por el día de hoy de Claudio Medrano. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa.